Vamos a ver Sencha Architect. Vamos a crear un nuevo proyecto y vemos que de primeras ya tenemos algunas plantillas con calendario, rejillas, etcétera, y dos modelos, el clásico y el moderno. El moderno es para, si tenemos que elegir uno de los frameworks, para utilizarlo en dispositivos móviles, tablets y frameworks más modernos. Vamos a coger la plantilla básica, que es una plantilla en blanco, y vamos a crear un pequeño proyecto de ejemplo para tener una idea un poco del funcionamiento de Architect. Vemos que tiene un diseñador. Bueno, en principio en el panel del centro me ha creado una imagen de lo que es un iPhone. Tengo muchos diferentes para elegir, y lo que voy a hacer es colocarle, ir a la caja de herramientas, coger uno de los componentes que hay y colocar un Tab Panel. Bueno, nos ha colocado el Tab Panel dentro del editor con el iPhone. Vemos en el Project Inspector que como una de las vistas tenemos el Tab Panel, y en la parte de configuración de este elemento podemos ir buscando. Bueno, vamos a buscar el nombre, le vamos a cambiar el nombre de MyTab Panel a principal, porque va a ser el panel principal, por así decir. Y aquí en el config vamos cambiando las propiedades de cada uno de estos elementos. Bueno, por defecto nos ha creado tres paneles. Vamos a quitar uno de ellos, tres tabs. Vamos a quitar uno de ellos y vamos a trabajar en los otros dos. Vamos a buscar otro componente, que es un componente de rejilla, un grid, y simplemente arrastrándolo dentro del tab que queremos, colocamos el grid ahí. Podemos ir al Project Inspector y directamente cambiarlo, moverlo del tab 2 al tab 1, etcétera, e ir ajustando de esta manera donde queremos que estén los componentes. Bueno, nos ha creado un grid por defecto, más o menos configurado. Vamos a ir otra vez a este panel, vamos a cambiar el título, y de tab 1 vamos a ponerle directorio. Vemos que arriba, encima justo del grid, en gris muy clarito, casi no se ve, ya nos pone directorio. Y vamos a buscar dentro de los iconos que tenemos disponibles en la librería un icono que acompañe a esa palabra directorio. Tenemos varios disponibles, bueno, pues con flechas, elipses, dibujos, etcétera. Por ejemplo, el del pencil, que es para cómo editar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a buscar uno que pueda representar más o menos esto que es un directorio de contactos o de clientes o de empleados, y bueno, buscamos el de usuarios, que nos coloca allí al lado del directorio pues unas imágenes de personas. Vamos a ir al tab 2 y también le vamos a cambiar el nombre. Simplemente vemos que nos aparece como nombre tab 2, vamos, una vez seleccionado, a la configuración, buscamos el título, cambiamos el nombre y rápidamente, bueno, pues vamos a poner sobre Sencha, ¿vale? Como un tab donde damos explicaciones, una ayuda, etcétera, etcétera. Y lo mismo, buscamos un icono que se pueda adecuar a este directorio, ¿vale? Vamos a buscar, por ejemplo, el de info, sería adecuado para este, pero tenemos, bueno, estrellitas para evaluar, inbox, relojes, etcétera. En este caso el más adecuado es el info, que nos va a colocar una I, veis ahí sobre Sencha, muy gris, muy clarito encima del panel. Ya nos ha colocado los dos nombres con sus dos iconos. Lo guardamos y le damos nombre al proyecto. Vamos a llamarlo, por ejemplo, a este nuevo proyecto, pues directorio de empleados. Es un project name, por tanto tiene que ser estar junto, por así decir, no tener espacios, y también vamos a darle nombre a la app, porque podríamos tener varias, que es el DIR, directorio de empleados. Bueno, lo salvamos, vemos que se ha inicializado el CMD, que es el que nos va a ayudar a crear compilaciones y bueno, a tener builds más correctas. Y ahora vamos a ir a este panel sobre el Sencha, buscamos HTML y ahí vamos a incluir, a pegar un
código HTML, bueno, con un poquito de información, pues, por ejemplo, metemos sobre Sencha y nada, 2 líneas de información para que cuando vayamos a ese panel pues nos aparezca algo. Sencha no tiene aquí un editor de HTML, aunque bueno, sí tenemos este tag en las propiedades de HTML. No vamos a meter código durante este ejemplo, aunque hay ejemplos en la web en donde sí hay código. Sí que se mete código también utilizando las propiedades sobre algunos de los objetos, obviamente en JavaScript, y para ese código JavaScript que tenemos que introducir para responder a algún evento dentro de algún objeto, obviamente Sencha, el architect, sí que tiene dentro de las propiedades, vamos a las propiedades del objeto donde queremos meter el código, y sí que nos abre un editor de JavaScript que, bueno, si hacéis alguno de los ejemplos que Sencha nos propone en su web, pues podéis ver cómo funciona. Bueno, por nuestra parte ya hacemos las modificaciones para esto y lo introducimos. Vamos a darle un poquito más de espacio aquí. No tenemos interés en hacer aquí ningún diseño, pero bueno, creamos un HTML mínimo, lo pegamos en la configuración y ya lo tenemos. De acuerdo, bueno, pues ya tenemos esa pantalla, ese panel a que vamos a ir cuando se pulse el sobre Sencha que hay encima al lado de la I. Lo salvamos para seguir adelante. Y lo que vamos a hacer ahora es, ya se ha creado el paquete con el tema en el CMD, y podemos previsualizar cómo nos va quedando la aplicación. Nos lo abre en un navegador y vemos que ya nos ha creado, bueno, pues el tab de directorio y el tab sobre Sencha. En el tab de directorio nos ha creado un menú con unos campos mínimos, con string, number, date and boolean, que ahora vamos a modificar. Bueno, vamos viendo el aspecto, no en el iPhone, pero sí en la web para verlo. Lo primero que vamos a hacer es meter algunos datos, vamos a crear un modelo. Vamos aquí al configurador, vamos a cambiar al modelo el nombre de la clase, vamos a llamarlo empleados, ¿de acuerdo? Vemos que en el Project Inspector, según vamos trabajando, lo va funcionando. Vamos a campos y lo que vamos a hacer es ir metiendo los campos que vamos a querer que estén funcionando en nuestro modelo. Vamos a meter first name, vamos a meter otro campo que se va a llamar last name. Vamos a seguir un poco los ejemplos que propone Sencha para que luego, si queréis ampliarlos, estos ejemplos están disponibles, y bueno, para no complicarlo vamos a seguirlos. Y bueno, vamos a meter 4 campos: Office Location y un último campo que va a ser el phone number. Vale, ya hemos creado un modelo, y nuestro modelo, que se llama empleados, tiene 4 campos. En principio todavía no nos sirve de mucho, más que bueno, que esos son los campos que luego vamos a utilizar para con los datos que ahora sí vamos a crear unos datos, un almacén de datos de tipo JSON, ¿de acuerdo? Y esos datos, que de momento me dice que no están linkados a nada, ¿vale? No están asociados a nada, pero bueno, ya lo estarán a nuestro modelo y al grid. De acuerdo, ahí nos da el error. Lo que vamos a hacer es ir cambiando. Primero, en el nombre de la clase de MyJSONStore lo vamos a llamar también empleados. Y así vamos dando nombres que luego podamos entender para cada cosa.
ya tenemos empleados y podemos generar mock data. Mock data es crear datos de ejemplo, datos que no son válidos, pero que son muy cómodos para poder ir trabajando e ir viendo cómo va quedando. Bueno, pues creamos 30 por defecto, los asociamos esos datos falsos, esos datos a empleados y los generamos. ¿Veis? Ya no nos da ese error, ya tenemos ahí algo, unos datos que hemos generado en JSON y que son, bueno, pues esos 30 empleados de momento falsos. Lo vamos a ir salvando todo y ahora lo que tenemos que generar, ¿de acuerdo? Es dentro de la vista principal que tenemos, vamos a ir al grid y en la parte de configuración de nuestro grid vamos a columns para ver las columnas que están disponibles en ese grid. Vemos que nos ha creado 4 por defecto, pero que no nos interesan más que dejar, porque los 4 columnas que realmente tenemos son 4 string, dejamos una que ya teníamos, ¿de acuerdo? Y vamos a crear otras 4 columnas, otras 3 columnas más, perdón, para nuestros campos. Vamos añadiendo las columnas. Si vamos a el store, lo asociamos, enlazamos el grid a empleados, a los datos de empleados, y ahora lo que tendremos que hacer es, podemos hacerlo bien seleccionando por el panel, bien en el Project Inspector, ir a nuestras columnas a las que hemos creado, darles nombre para que coincidan con los campos que les vamos a asignar, ¿vale? Vamos a primero cambiar los nombres de todas las columnas, hasta le ponemos las name también, y en la propiedad text a este le damos el nombre de columna y lo vamos a llamar phone number. Son solamente los nombres de las columnas, así que podemos darles un aspecto menos más visible y, bueno, pues separar los nombres y poner mayúsculas, no hay problema. Simplemente es la propiedad text para que tengamos el nombre de cada columna. Así que lo separamos, queda así más bonito. Vale, nos faltaría unir en DataIndex ese string a un campo, lo vamos a unir a, vamos a DataIndex de nuevo, vamos a las name y lo asignamos a este y volvemos a este campo y le asignamos el phone number. ¿De acuerdo? Ok. Ya tenemos 3 campos que teníamos creados los datos, los mock data estos, y les hemos asignado a los campos del grid. Vamos a darle un aspecto a todos para que cubra toda la pantalla. Vamos a darle un ancho de 120 a los 3 campos para que nos cubran toda la pantalla bien, aunque tenemos scrolls, tanto horizontales como verticales, obviamente, pero bueno, cambiamos la propiedad del ancho y bien, ya lo tenemos más o menos distribuido. Bueno, no hemos hecho mucho, se puede seguir haciendo muchas cosas con todo esto, pero con esto se da una idea de la utilidad y la forma de trabajo con Architect. Podemos ir viendo cómo nos va quedando la aplicación, habría que seguir trabajando sobre ella, pero hay muchos ejemplos muy buenos en la web de Sencha, pero para tener una primera idea es suficiente.